Hola, Dios les bendiga. Hoy estoy por acá en un nuevo episodio y quiero aprovechar para hablar un poco acerca de mi libro Metanoia, Transformados desde el Interior, que hace poco tuve el lanzamiento para la gloria de Dios. Fue una palabra que el Señor me dio hace mucho tiempo y verlo materializado es un gozo porque todo se da en su tiempo y a medida que accionamos a la palabra. Y hoy quiero contar un poco acerca de lo que estuve viviendo, ya que tal vez muchas personas no lo saben y me gustaría hacerlo más abiertamente en esta plataforma y así poder entrar en contexto para hablar un poco acerca de mi libro. Y bueno, a inicios del mes de septiembre del 2022, yo me encontraba en un restaurante comiendo mi plato favorito y de repente empecé a experimentar unas sensaciones que no había sentido en mi vida. Sentía como si me diera vueltas la cabeza, pero no era como un mareo común. Entonces empecé a ver como si las luces del lugar empezaban como a parpadear, como manchitas oscuras. Entonces yo empecé a sudar, empecé a sentir que me iba como a desmayar, el corazón comenzó a acelerarse y yo sentía que iba a perder el conocimiento, hasta el punto que ya como que se me notaba que ya algo me estaba ocurriendo en ese lugar. Cogieron a darme un poquito de agua para que me sintiera mejor y todo esto. Pero a mí me pareció extraño porque yo nunca he sufrido de nada, gracias a Dios, soy una persona sana y yo pensaba, esto no es normal. Al salir de ahí, yo traté de no prestarle atención, pero en la noche yo empecé a experimentar las mismas sensaciones en otro restaurante donde yo iba a cenar. Entonces ya empecé como a asustarme un poco y lo que hice fue que me llevé la comida para la casa. Y resulta que a medida que yo estaba caminando en la calle, yo veía a las personas como en cámara lenta, o sea, como si mi mirada se desenfocara del lugar. Es un poco difícil poder describir estas sensaciones, pero yo sentía que era como algo real. Y resulta de que yo no decía nada porque de pronto podían pensar, no, ¿qué le pasa? Está como loca o qué raro ya. Entonces yo lo que hice fue que estaba como que meditando en todo eso. Realmente jamás me había pasado algo de esta forma. Es difícil describirlo, pero se siente muy real y a partir de ese día mi vida cambió completamente porque empecé a vivir en un estado de alerta constante. Todo el día mantenía una tensión en todo el cuerpo, tenía miedo de que algo malo me fuera a pasar. Entonces, al ser cada vez más fuerte, yo decidí ir a urgencias, donde me revisaron, todo estaba normal, pero yo por dentro sentía que estaba muriendo. Me mandaron estudios, yo me los realicé en todo ese lapso de tiempo. Yo empecé a experimentar aún otros síntomas y se iban añadiendo más. Me dio taquicardia, mareo, tensión muscular, sentía mucha rigidez en el cuerpo, un nervio constante. A veces sentía como escalofríos, como sudoración. Yo no me hallaba, no sabía dónde estar, en ningún lugar, ni en mi propia casa, ni por fuera. Se me dormía el cuerpo, veía manchas oscuras, sentía muchas palpitaciones, ahogo, entre muchas otras sensaciones que estuve experimentando, como hormigueo en todo el cuerpo, se me dormían las extremidades, me daban tics, pero hay una sensación de verdad que sentí que fue muy espantosa en ese momento y fue lo que es la despersonalización, como se le llama, y la desrealización, que yo sentía como estar en un sueño, como desconectada de la realidad, pero yo era consciente. Entonces se sentía como mirarse desde afuera y yo no me reconocía al espejo. Yo era consciente de todo, pero era como si no pudiera reconocerme. Yo sentía mucho temor en ese momento. Todas esas sensaciones me fueron encerrando, no podía salir sola, me daba mucho insomnio y cuando trataba de dormir, en medio de esas noches, me despertaba como ahogándome, mi cuerpo temblaba, mi corazón latía muy rápido y yo sentía que iba a morir en cualquier momento. No podía controlar lo que yo estaba sintiendo. Sentía mentalmente y físicamente cansada, con mucha pesadez. Cuando yo fui a urgencias, esa tarde yo no pude tragar el alimento, o sea, se me cerró la garganta, el estómago, no físicamente, pero no podía tragar. Entonces yo empecé a sentirme impotente porque pues yo tenía hambre, yo quería comer, era algo que me gustaba y el no poder hacerlo fue como frustrante y me empecé a asustar. Entonces lo que hice fue que tomé un jugo, tomé líquido, pero ese era algo que empezó a deprimirme. Pues es normal que uno coma y el sentir que no podía tragar, pues ya ahí sí era algo que para mí era terrible porque el agotamiento de verdad es muy fuerte,
pero todos estos síntomas me dieron al tiempo. Tenía mucha limitación mental en ese momento porque yo sentía que yo no me iba a poder levantar, que yo no iba a poder seguir adelante, que todo en mi vida se detuvo. O sea, todo el tiempo estaba así como sintiendo miedo, que yo no podía salir de eso. Venían muchos pensamientos negativos todo el tiempo, porque eso se había convertido en un gigante que yo sentía que me estaba venciendo. Yo me veía más delgada porque empecé a bajar de peso, yo solo tomaba líquidos. Sentía que me estaba como secando. Yo sabía que no era algo normal. Entonces yo llegué a perder el apetito y aún de disfrutar el alimento. Era como un miedo, como una fobia a tragar, porque sentía que se me cerraba la garganta. Entonces esto parece como una locura, pero sé que muchas personas lo han experimentado también. Se le conoce como fagofobia. Y también se me hinchaba el estómago, sentía un peso muy fuerte en el vientre. Nosotros sabemos que el sistema digestivo también se afectó por lo que lo llaman el segundo cerebro. Entonces todo mi sistema nervioso estaba alterado, yo no podía calmarme ni con respiraciones, nada de eso. Y yo sabía que estaba experimentando ansiedad y yo podía también discernir que estaba ocurriendo algo espiritual porque no era algo normal. Todos experimentamos en algún momento ansiedad, miedos, pero de la forma como yo lo estaba viviendo, ya era algo que me interrumpía ya con toda la rutina diaria. Entonces en todo ese lapso de tiempo me hicieron estudios, ya dije todo me salían bien, no había nada físicamente por lo cual yo estuviera así. Entonces por ser algo psicosomático, pues mandan lo que es medicación, todo esto. La verdad no me quise medicar porque para mi concepto personal no es algo que se cura realmente con medicamentos. Entonces si hay alternativas, hay otras formas en las que lo tratan, pero yo decidí pues creerle al poder de Dios, yo decidí caminar en fe de que Él iba a obrar un milagro, porque hay cosas que no se solucionan con una pastilla, hay que ir a la raíz del problema, si no siempre pues va a estar ahí. Y pues la vida para mí ya no era la misma, porque yo sentía que estaba como en un círculo y era imposible salir. Entonces hay cosas que se detienen en cierto momento, por ejemplo, mis sueños, mis metas, no podía trabajar así, mis relaciones, mi vida social, todo se paralizó. Yo sentía que estaba era sobreviviendo, esperando que algo sucediera. Todo ese tiempo yo me aislé, me sentía que estaba empeorando, no podía ir a un restaurante ni a un centro comercial porque sentía como esa sensación que quería huir, que quería salir corriendo. Es algo difícil de explicar, era como una tortura. Sé que muchas personas también han pasado por esto y no es tan fácil hablarlo porque hay mucha gente que no te entiende. Entonces yo me aferré a creerle a Dios. La palabra dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne. Yo sabía que estaba librando una batalla que es primeramente espiritual. Venían muchos ataques a mi mente, muchos dardos de que no me iba a levantar, de que no iba a seguir, pero ahí Dios empezó un proceso no solamente de liberación en mi vida, sino también de sanidad. Una vez está en los caminos del Señor, pero hay cosas que todavía están ahí. Entonces es importante entender o dejar que el Espíritu Santo comience a hacer esa transformación en nuestra vida, donde todo lo viejo se ha arrancado. Entendí que era algo que tenía que vivir, era un proceso por el cual tenía que pasar porque ya Dios me había dicho que tenía que resistir. Hay algo que experimenté en medio de todo eso porque físicamente no expulsé nada, pero en un sueño yo recuerdo que habían personas orando por mí, yo estaba ahí como en un círculo. De repente yo comencé a sentir como ganas de vomitar, pero no pasaba nada, no vomitaba. Pero en un momento sentí que algo se desprendió de mi estómago y yo boté algo así como verdoso. Y yo me sentí totalmente libre en ese momento. Entonces entendí, había sido una liberación que el Señor me había hecho ya en lo espiritual. Sin embargo, habían cosas en el mundo físico que tenía que seguir venciendo. Y yo en todo ese tiempo, pues que conocí del Señor a mis 14 años, yo nunca había experimentado nada de estas cosas. Entonces para mí era algo nuevo porque yo decía, wow, tremendo todo lo que estoy viviendo, sentir que puedo morir, que me puede pasar algo en cualquier momento, pero a la vez creyendo de que Dios iba a hacer un milagro, de que Dios podía hacer algo en mi vida, que Él me había dado una palabra y eso no se parecía a lo que yo estaba viviendo. Pasé por muchos momentos dolorosos, lágrimas, rechazo, menosprecio,
pero Dios siempre me recordaba que Él estaba conmigo, que era el único que jamás me iba a abandonar. Siempre es necesario un apoyo, siempre es necesario que alguien te dé la mano, pero yo entendí que hay batallas que tienes que librar en el secreto. Hay batallas que nosotros tenemos que librar, que nadie lo puede hacer por nosotros. El hecho de aferrarnos a Él, de creer, ¿verdad? Como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nosotros podamos enfocarnos en hacer la voluntad de Él. Porque cuando nosotros nos enfocamos en Él, en nuestro propósito, no le vamos a dar lugar a otras cosas que nos van a dañar, cosas que nos van a alejar de verdad del propósito que Él tiene para nosotros. Porque esto que viví, sé que tuvo un propósito, tiene un propósito cada cosa que vivimos. A Dios no se le escapa de las manos. Aún las cosas malas se transforman para bien. ¿Qué pasa? Que su amor no se compara con nada en este mundo. Tal vez muchas personas no compartan mi manera de pensar, pero yo lo viví. Y aún muchas personas son rechazadas o estigmatizadas aún dentro de la misma iglesia. Y falta mucho discernimiento en cuanto a esto, porque hay muchas personas que necesitan liberación porque hay espíritus opresores, espíritus que cautivan el cuerpo. Esto es una realidad, pero también se necesita una liberación del alma, una sanidad interior, porque hay heridas, hay falta de perdón. Y todo eso son puertas abiertas para que el enemigo entre y venga a destruir, ¿verdad?, lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces, cuando el Señor te comienza a mostrar cuál es la raíz de todo, Él te da la solución. Entonces, suena fácil decirlo, pero cuando lo viví, la verdad me sentí muy vulnerable, muy débil, sin fuerza. Realmente sentía que aunque yo lo hablara con otra persona, no lo entendía. Y sé que hay personas también que dicen, no, estoy viviendo esto, estoy pasando esto. Y dicen, no, pero esta persona está loca. Porque algo que quería el enemigo era que yo me aturdiera. Yo hasta sentía que mis manos se pixelaban. La batalla a nivel de la mente realmente es algo fuerte, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, es necesario fortalecer nuestra intimidad con Dios y también nuestra mente con la verdad de la palabra, porque si no creemos no va a pasar nada. Entonces, de esto es algo que hablo también en mi libro. La palabra dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar nuevas buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mira lo que dice, a sanar a los quebrantados de corazón. O sea que Cristo sana también las heridas del alma, no solamente enfermedades físicas, sino también las que hay dentro del alma, de la mente. Él tiene todo el poder para sanar aún lo más oculto, lo más profundo, pero hay cosas que nosotros debemos darle acceso, porque si tú no le das acceso, no vas a poder ser completamente libre, porque necesita que tú seas libre para que puedas tú caminar de verdad en esa libertad que Él ya nos entregó. Entonces las tinieblas muchas veces van a tener legalidad en tu vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no has soltado, que todavía no has entregado, porque nosotros no podemos guardar dentro de nuestro corazón odio, ni resentimiento, ni amargura. Entonces dice también esta palabra que Él vino a liberar a los oprimidos. La opresión opera desde afuera, la cautividad opera desde adentro. Es necesario identificar qué es lo que está atacando, es necesario identificar la raíz, de dónde viene el problema, de dónde viene lo que estás experimentando para poder atacarlo y traer una solución. ¿Por qué Él está permitiendo esta situación? Que Él quiere, porque esto para mí trajo como ese despertar espiritual a lo que Él ya había hablado a mi vida, y yo esto siempre lo voy a hablar, porque la mente es un campo de batalla muy fuerte y ahí es donde debemos vencer. Entonces, cuando yo entendí esto, el Señor me hablaba de esa metanoia que debía haber en mi vida y me decía una y otra vez metanoia. Por eso este libro se llama así, Metanoia, transformado desde el interior, porque debemos dejar que el Espíritu Santo obre en todas las áreas de nuestra vida, porque aún estando en Cristo, como ya lo mencioné, hay cosas que pueden estar anclándonos, ¿verdad? O deteniéndonos a lo que Dios quiere hacer, que podamos caminar en esa libertad. Por eso en este libro hablo sobre todo esto y te hago la invitación para que lo puedas adquirir. Aquí encontrarás respuestas a interrogantes que has tenido en cuanto a los trastornos mentales, cómo la palabra de Dios tiene un impacto en la mente del ser humano. También comprenderás la importancia de sanar y ser libre en todas las áreas de tu vida.
Incluso en este libro hallarás consejos, recomendaciones que te ayudarán a vencer no solo la ansiedad, sino también a vencerte a ti mismo, ya que en él está plasmado un testimonio del poder de Dios. Y este libro es para todo público, no solo para personas con ansiedad o que tengan depresión o ataques de pánico, sino a todos, porque a diario libramos batallas mentales. Ningún ser humano está exento de sentir pánico, ansiedad, miedos, pero cuando estas emociones paralizan nuestro ritmo de vida, ya se vuelven dañinas y empiezan a desencadenar una serie de respuestas en nuestro organismo que traen un impacto físico. Por eso en este libro hablo acerca del origen de la ansiedad, hablo sobre la depresión, hablo un poco acerca de mi testimonio, de no darle lugar a lo negativo, de cuidar las palabras, hablo acerca de los procesos, acerca de qué es lo que es metanoia y todo en qué consiste este cambio de mentalidad. Hablo de la liberación en Cristo, la opresión, las ataduras, maldiciones generacionales, la sanidad interior, el perdón, el ataque a tu mente, a tus emociones. Y hay herramientas que necesitas para vencer la ansiedad y los pensamientos negativos que podrás encontrar aquí. Y todo lo que encierra lo que es una verdadera transformación y esa metanoia que debemos tener en nuestra vida. Todo desde una óptica cristiana y bíblica, que fue lo que a mí me funcionó, creyendo que Dios tiene todo el poder para sanar, para libertar y salvar. Entonces, haz parte de este cambio para una generación que necesita transformar su realidad por la verdad de Dios en su vida, para romper con todos esos patrones limitantes que impiden que puedan llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. Y si quieres adquirir el libro, en la descripción de este video dejaré el número habilitado para pedidos, donde puedes escribir. Así que Dios te continúe bendiciendo abundantemente. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Dale me gusta y comparte para que muchas vidas que necesitan esta palabra puedan recibirla. Bendiciones.